Buenas tardes, profesor. El día de hoy estaremos presentando la charla de conceptualización de direcciones magnéticas. Mi nombre es Cristal Llerena. Valentina Cortés. Alisa Oro. Camila Páez. Y Daniela Reyes. Primero estaré comentando un poco sobre la brújula. La brújula está compuesta por una aguja magnética y depende si es para leer rumbos o para leer azimutes. Para leer rumbos, esto tiene una caja con un círculo graduado de 0 a 90 grados en ambas direcciones desde el norte al sur y teniendo intercambios a los puntos este y oeste. Y para leer azimutes, cuenta con una caja con un círculo graduado de 0 a 360 grados desde el punto norte. También hay brújulas con dispositivo móvil. Estas brújulas permiten corregir la declinación del lugar y leer rumbos o azimutes verdaderos. Las brújulas para topógrafos o para agrimensores. Esta brújula va montada sobre un trípode liviano y hoy en día se utiliza para hacer levantamientos con poca precisión, pero antes se utilizaban para cualquier tipo de levantamientos. Esta brújula tiene un sistema nivelante, un eje vertical sobre el cual se puede girar y tornillos para soltar o fijar la aguja en el eje vertical. Para leer los rumbos de una recta, se nivela la brújula sobre la línea, luego se suelta la aguja para que pueda girar libremente y se da vista a otro punto de la recta, y de ahí se lee el ángulo cuando la aguja deje de moverse. Es importante recordar que el contrapeso está siempre en el extremo sur, en cualquier punto situado en el hemisferio norte. Y también no hay que confundir el extremo norte con el sur de la aguja. Y se debe asegurar la aguja con el tornillo de fijación antes de mover la brújula para transportarla a otro sitio. Ok, ahora yo voy a explicar lo que es la corrección por atracción local y la calibración de la brújula. Ok, primero que todo, la atracción local, ¿qué es? Bueno, primero que todo está originada por la presencia de materiales como el hierro, el acero o también por corrientes eléctricas, que estas lo que producen es la atracción de la brújula y no permiten que la brújula haga su trabajo óptimo. Le cambian lo que son las medidas, le cambian el rumbo, entonces no es algo verdadero. ¿Cómo detectamos y corregimos la atracción total? Ok, cuando el rumbo de una recta leído en la brújula tiene el mismo valor que el contrarrumbo, o sea, el rumbo tomado desde su otro extremo, en menos o más de 180 grados, quiere decir que este no tomó la medida. Entonces, hay que volver a hacer todo de nuevo. La brújula requerirá, pues, obviamente una corrección, dependiendo en dónde se esté usando para poder tomarla como norte verdadero. O sea, de nuevo hay que hacer como todo el proceso para que ésta tome el norte verdadero o cambiar de lugar o sitio para que la atracción no, como que no involucre o no haga efecto. Ok, la calibración. La calibración tiene como fin evitar desviaciones en los procesos de análisis. ¿Qué debemos hacer para calibrar la brújula? Entonces, primero que todo debemos tomar lo que es un mapa topográfico y colocamos nuestra brújula cerca de la ubicación del polo norte. Eso nos va a ayudar para conseguir lo que es el norte verdadero. Entonces, se alinea la flecha que indica el norte en el mapa y la flecha de la brújula. Luego se debe girar y colocar el indicador del norte magnético con la línea interior. Luego se rota el mapa para que esté en la misma dirección que la línea del norte magnético. Y ahora el mapa y la brújula estarán calibrados en lo que es el norte magnético. Ahora yo voy a hablar sobre meridianos. Bueno, primero, ¿qué es esto? Son las semicirculares máximas que están en una elipse, en este caso es el globo terrestre, que pasan por los polos norte y por el polo sur.
Estas se utilizan para determinar la posición de cualquier lugar en la Tierra. Esto se hace respecto a un meridiano de referencia o también meridiano cero. Ok, los meridianos tienen tipos, que es el meridiano verdadero y el meridiano magnético. El verdadero, este es la recta que pasa a través de los polos norte, los polos reales, norte y polo sur, geográficos en el lugar de observación, como hay lugares que observación de astronómica. Ahora el meridiano magnético, este es el recorrido que hacen las líneas magnéticas que se pueden observar en la brújula cuando la aguja apunta al norte. Ahora, la declinación magnética es el ángulo que está, como en la gráfica se puede observar, entre el norte magnético y el norte verdadero. O también se puede definir como la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético. Ok, la declinación magnética se le considera un valor positivo si el norte magnético se encuentra al este del norte verdadero, y es lo contrario, se considera negativo si este está al oeste. Esto puede variar con los años, porque según el lugar donde tú estés o donde nos encontremos. Ok, yo les voy a hablar sobre los ángulos y los rumbos. Los ángulos pueden ser ángulos internos y pueden ser ángulos externos. Pero antes que nada, ¿qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos lados de un polígono que tienen un vértice en común. En este caso, podemos ver que el vértice sería el puntito azul, los lados son los que están marcados en naranja fuerte, y el ángulo interno vendría siendo el que está marcado en rojo, mientras que el ángulo externo sería el que está marcado en verde. ¿Por qué? Porque el ángulo interno es siempre y cuando esté dentro de un polígono cerrado, mientras que el ángulo externo pues será del lado contrario. Ok, las propiedades de los ángulos. La sumatoria de los ángulos internos siempre van a depender de la cantidad de lados que tenga un polígono. Entonces, la fórmula vendría siendo n menos 2, n siendo el número de lados, n menos 2 por 180. Así es como obtendremos la cantidad total de grados que debe tener los ángulos internos de un polígono. Por ejemplo, la sumatoria de ángulos internos de un triángulo no va a ser la misma a la del hexágono que tengo en la parte superior. La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, mientras que la del hexágono es 720. Sin embargo, la sumatoria de los ángulos externos siempre va a ser 360 grados. ¿Por qué? Porque la condición es que debe formar un ángulo completo, un intervalo completo de un ángulo cerrado. Entonces, viendo lo que hemos practicado en clase, considero que es importante tomar en cuenta estas propiedades de ángulos para poder calcularlos y no confundirse en el proceso. Por eso es que cuando hay dos paralelas que son intersecadas por una secante, debemos saber lo siguiente. En este caso, no sé si rayo aquí se ve. Sí se ve. Ok. Los ángulos externos e internos, como ya mencioné, en este caso los externos vendrían siendo este que está aquí, este rojo, este verde, este azul y este verde. Están en la parte exterior de nuestra línea. Los ángulos internos vendrían siendo este azul, este amarillo y este rojo. Los ángulos suplementarios son aquellos que la suma nos da 180. ¿Cómo sabemos esto? Porque, o sea, este que está aquí rojo con este que está aquí verde, la suma nos da 180 pues, porque forman una recta. Lo mismo con estos dos que están acá abajo, estos dos y estos dos. Tenemos los ángulos correspondientes, que son los que están en el mismo lugar, pero en diferente posición. No sé si me explico. Por ejemplo, este verde que está aquí es correspondiente con el amarillo que está aquí abajo. Y este amarillo que está aquí es correspondiente con el verde que está aquí abajo. Los alternos internos van a ser iguales. ¿Qué es un alterno interno? Este azul que está aquí es alterno interno con el rojo que está aquí abajo. Mientras que un alterno externo también son iguales,
vendría siendo este rojo que está aquí arriba con el azul que está aquí abajo. Y bueno, los opuestos por vértice siguen el mismo concepto de que también son iguales, que vendrían siendo pues estos dos que están aquí, que son opuestos por vértice, o estos dos que están aquí, igual que estos dos que tenemos acá. Bueno, pasando a los rumbos. ¿Qué es un rumbo? El rumbo de una línea es el ángulo agudo horizontal entre un meridiano de referencia y la línea. Algunas de las características principales que yo saqué de un rumbo es que siempre se tiene que medir o del norte o del sur, nunca del este o del oeste. Como ya mencioné anteriormente, es un ángulo agudo, por lo que nunca va a ser mayor a 90 grados. Un rumbo lleva un valor numérico y dos letras, es decir, la letra del meridiano y la letra del lado del cuadrante. Y estos se pueden medir a favor o en contra de las manecillas del reloj, a diferencia de los azimutes. En esta imagen que tenemos aquí a mano derecha, pues, tenemos un ejemplo de rumbos. En la línea OA son 70 grados, como dice aquí. Ese se leería norte 70 grados este. ¿Por qué? Porque parte del norte y se dirige hasta ese cuadrante este y se mueve unos 70 grados. Lo mismo pasa con las demás líneas, que la línea OB ya se leería sur 35 grados este. La línea OC se leería sur 55 grados oeste y la línea OD se leería norte 30 grados oeste. En nuestro caso, en el salón de clases, como lo vamos a hacer por ahora en papel y cálculos, esto se leería con un transportador. No debería haber mayor dificultad. Bueno, yo le voy a hablar sobre todo de los ángulos de azimut y el ángulo de desviación. Ok, el ángulo de azimut, a diferencia del rumbo, como explicó mi compañera, es que solamente se mide en comparación con el meridiano norte, no con el meridiano sur, solamente proviene del norte. Y por esa razón, esto, su medida va a ser mayor, va a llegar de 0 hasta 360 grados, no hasta 90. Entonces, siempre se va a medir desde el norte hacia las manecillas del reloj, a favor de las manecillas del reloj, y su nomenclatura sería, por ejemplo, 60 grados norte, eh, 80 grados norte. No va a tener ninguna especificación en ningún cuadrante. Eh, baja, un poquito, por favor. Y este ángulo se toma en cuenta con el norte geográfico, no con el norte magnético. Sin embargo, los ángulos de desviación es un ángulo que se forma entre el norte magnético y el norte geográfico o norte verdadero, como lo conocemos. Y este ángulo existe gracias, como hay una diferencia entre estos dos nortes, no, hay como un margen de error entre estos dos ejes, entonces ese es el ángulo, ahí es donde se forma nuestro ángulo de desviación. Entonces, en un polígono, como lo hemos estado haciendo en clases, el ángulo de desviación básicamente se calcula extendiendo uno de los lados del polígono hacia afuera y el ángulo va desde el eje que formamos hacia el lado. Entonces, si va hacia la derecha es positivo y si va hacia la izquierda es negativo, como lo podemos ver aquí. En el vértice B, ese ángulo sería negativo porque se dirige hacia la izquierda, pero los otros ángulos se dirigen hacia la derecha y por ende son positivos. Estos ángulos básicamente se calculan de una manera muy fácil. Primero calcularíamos los ángulos internos del polígono y ya luego con la propiedad de ángulos suplementarios calcularíamos el ángulo de desviación, que en algunos casos se tomaría como el ángulo externo. Eh, y estos ángulos no tienen una dirección específica para medirse como en el ángulo azimute, que es a favor de las manecillas del reloj. Como ya he dicho, va desde el eje hacia el lado. Y bueno, como palabras del glosario que elegimos cada una, yo puse cuadrante, que un cuadrante es cada una de las cuatro regiones
que forman los ejes del plano cartesiano. Polígono es una figura geométrica plana compuesta por un conjunto de segmentos de recta, es decir, por ciertos lados, que se conectan y se cierran para que delimiten una región del plano. Ok, yo escogí lo que es atracción local. Entonces, la atracción originada por la presencia de objetos de hierro o acero, otros metales o por corrientes eléctricas que desvían la dirección correcta que debería señalar la brújula. Y también con lo que es el norte verdadero. Entonces, el norte verdadero es el lugar donde convergen todas las líneas de longitud y también es el punto de mayor longitud, o sea, 90 grados norte, ya que es el más alejado de Ecuador. Ok, una elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias a otros dos puntos fijos se llaman focos y esta es constante. El gran círculo es un círculo resultante de una sección realizada a una esfera mediante un plano que pasa por su centro y la divide en dos hemisferios. La declinación es la pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. El agrimensor es el profesional que estudia, proyecta, dirige e implementa los sistemas de información parcelaria. Identifica, mide y evalúa la propiedad del inmueble, público o privado, urbana y rural, así como las mejoras ejecutadas en su superficie o en el subsuelo, organizando su registro catastral. Y bueno, para finalizar, un ángulo es una porción indefinida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto o por dos planos que parten de una misma línea y cuya abertura puede medirse en grados. Eh, Ahora, el sistema con el que se miden, con el que estamos utilizando que se miden los grados se llama sistema sexagesimal, que es un sistema de numeración en el que cada unidad se divide en 60 unidades de orden inferior, es decir, es su sistema de numeración en base a 60. Se aplica en la actualidad a la medida del tiempo y a la amplitud de los ángulos. Se mide en grados, minutos y segundos. Gracias.